Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Que vamos a terminar, bueno, hoy vamos a terminar el contenido sí, hoy vamos a terminar, la verdad que los ejercicios son cortos y realmente hoy vamos a poder cubrir ya los ejercicios de todos los temas. Entonces realmente van a tener unos días ahí de descanso para estudiar. Van a tener viernes, sábado para estudiar los ejercicios y el contenido. Entonces hoy vamos a terminar, vamos a ver como unos 5 ejemplos, ya que como hemos visto los ejemplos realmente son bien cortos, son más de interpretación y unas que otras fórmulas que involucran la parte de segunda ley de la termodinámica. No sabes cuántos estaremos conectados porque creo que habíamos quedado pendientes de confirmar que el examen será el domingo, pero creo que no hemos llegado a definir la hora. Posiblemente sea igual que el parcial pasado. Con la clase de transferencia, pues ya definí domingo a las 5 de la tarde. Solo faltaría con ustedes definir a qué hora. Si vamos a ver, hay 19 conectados. Vamos a ver un par de ejemplos para retomar el tema de la hora del examen. Vamos a ver entonces un ejemplo más de lo que ya hemos estado viendo sobre segunda ley de la termodinámica, máquinas térmicas, refrigeradores y bombas de calor. Ya repasamos que una máquina térmica la vamos a interpretar como aquellas que se encargan de producir trabajo, producir potencia, como en una turbina, y consumen un calor de una fuente. Mientras que el refrigerador y la bomba de calor funcionan al inverso, consumen potencia y se encargan de enfriar un ambiente o mantener caliente un ambiente. Entonces ya hemos visto esas diferencias, ya hicimos algunos ejemplos de máquinas térmicas. Vamos a hacer otro de una bomba de calor. Y este es el ejercicio 655 del libro. Está en la guía de ejercicios del libro, es el 655. Y menciona que en el condensador de una bomba de calor residencial entra refrigerante a 134A a 800 kilopascales y 35 grados centígrados a razón de 0.018 kilogramos por segundo y sale como líquido saturado a 800 kilopascales. Si el compresor consume 1.2 kilowatts de potencia a determinar el COP de la bomba de calor, la tasa de absorción de calor del aire exterior. Bien, aquí tenemos un ciclo, nada más que la imagen pues es de un ciclo, pero la parte que nos interesa a nosotros es el condensador, donde se desecha UH, y el compresor, que es donde se da el consumo de trabajo de entrada o potencia de entrada en una bomba de calor. ¿Qué datos nos dan? Pues nos dicen que el fluido de trabajo es un refrigerante 134A, que entra al condensador. Si vemos la imagen, el condensador es el dispositivo de arriba. Entra refrigerante a 800 kilopascales y 35 grados centígrados a una razón de 0.018 kilogramos por segundo. Entonces esos datos los tenemos en esta parte de acá abajo. Y en la salida sale también a la misma presión, pero sale completamente condensado y sale en la zona de líquido saturado. O sea que su entalpía va a ser HF, según hemos visto en las tablas en la primera unidad y segunda unidad. ¿Qué otros datos? Bueno, el compresor consume
1.2 kilowatts. Este sería nuestro trabajo de entrada. Y la consulta es, ¿cuál es el COP de la bomba de calor? O sea, ¿cuál es el coeficiente de desempeño de esa bomba de calor? Y me preguntan, ¿cuál es la tasa de absorción de calor del aire exterior? En este caso, la bomba de calor se encarga de depositar en el recinto interior Q sub H y se encarga de extraer del aire exterior Q sub L. Entonces nos están preguntando cuál es Q sub L de esta bomba de calor. Entonces, estos son los datos. ¿Cómo podemos empezar? Pues primero nos están preguntando por el COP. Ya sabemos que el COP es el coeficiente de desempeño de una bomba de calor o de un refrigerador, pero su concepto para encontrarlo es igual que la eficiencia térmica, es decir, una salida deseada entre una entrada requerida, o un objetivo versus un costo. En este caso, nuestro objetivo es Q sub H, queremos mantener un ambiente caliente con una bomba de calor, y el costo es la potencia consumida, potencia que viene de la red eléctrica. Bien, tenemos COP, la bomba de calor, tenemos Q sub H y tenemos trabajo de entrada. COP es lo que me están preguntando. Ahora bien, ¿cómo encontramos nosotros cada uno de los términos que nosotros necesitamos para este COP? Si vemos, el denominador es el trabajo de entrada y este es un valor que me da el libro como 1.2 kilowatts, pero no nos dan Q sub H. Ahora, ¿podemos encontrar Q sub H? Sí, podemos encontrar Q sub H. Y para eso necesitamos recurrir a conceptos de la primera unidad, primera y segunda unidad, donde el calor que yo extraigo del fluido que va adentro, en este caso es Q sub H, yo lo puedo interpretar como un cambio de entalpías multiplicado por un flujo másico, es decir, una entalpía en la entrada menos una entalpía en la salida, multiplicado por un flujo másico. ¿De dónde viene ese concepto? Pues viene de hacer el balance de energía. Toda la energía que entra igual a toda la energía que sale. Entonces ahí vamos a llegar a que las únicas energías que está saliendo de este dispositivo que se llama condensador es Q sub H. No consume trabajo, no produce trabajo, entonces esos términos se eliminan del balance de energía. No tiene velocidad cinética, no hay cambio de energía potencial, se pueden considerar despreciables, y solo nos quedaría que el calor de salida va a ser igual a la energía de entrada y salida de una masa, o la energía de una masa que está entrando y saliendo. Y esa energía de una masa que está entrando y saliendo es masa por entalpía de ese fluido. Entonces, de ahí viene de que Q sub H lo podamos reemplazar como la masa que está entrando y saliendo por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Entonces, de ahí viene ese concepto. Si deseamos repasar, pues vamos a tener que recurrir a la primera unidad, segunda unidad. Bien, si ya tenemos cómo encontrar Q sub H y tenemos el trabajo, reemplacemos valores. Pero para Q sub H yo necesito el flujo másico. El flujo másico me lo da el libro. Bueno, no está. Sí, aquí está. 0.018 kilogramos por segundo. Necesitamos las entalpías de entrada y salida. ¿Cómo vamos a encontrar estas entalpías? Pues exactamente igual a como encontramos las propiedades de las sustancias en la primera unidad, mediante las tablas de propiedades de las sustancias, las tablas de saturación, las tablas de vapor sobrecalentado. En este caso, refrigerante. Primero hay que definir si entra como sobrecalentado o entra como líquido o como vapor saturado o como una mezcla. Entonces, para eso, nuevamente, como lo aprendimos, recurrimos a comparar la presión de entrada y la temperatura. Si lo buscamos esto en las tablas, vamos a ver que 35 grados es mayor a la temperatura de saturación del refrigerante a 800 kilopascales. Entonces, este líquido con el vapor sobrecalentado. Y debemos recurrir a esas tablas. Eso, pues, es concepto de primera y segunda unidad. Entonces, luego de encontrar esa entalpía es 271.21 a partir de las tablas de vapor sobrecalentado. Entalpía de salida.
Nuevamente necesitamos utilizar esas tablas, recordando que el ejercicio me dice que sale como líquido saturado a 80 kilopascales. Entonces, acá sale con una calidad igual a 0. Sale en el momento donde toda la masa se convirtió en líquido. Exactamente el momento donde toda la masa se convirtió en líquido. Entonces, este es un valor HF, así como lo tenemos rotulado en la diapositiva. Entalpía de entrada, ya lo vimos, es la entalpía del refrigerante como vapor sobrecalentado. Y la entalpía de salida va a ser la entalpía de líquido saturado a 800 kilopascales. ¿Por qué? Porque sale como líquido saturado. Y eso es igual a 95.48 kilojoules por kilogramo. Si ya tenemos todos estos valores, nosotros los podemos reemplazar. Flujo másico, 0.018 kilogramos por segundo, menos del libro. Entalpía de entrada es 271.21 y la entalpía de salida, que es 95.48, entre 1.2. Ahora bien, lo que está arriba es Q sub H. Yo antes de ir de un solo a la respuesta de COP, hice un paso intermedio. Encontré primero lo que está arriba, porque lo de arriba es Q sub H, puede ser que lo ocupemos más adelante. Y eso es igual a 3.163, siempre dividido entre 1.2. Y este valor va a ser igual al COP de la bomba de calor, igual a 2.636. Entonces, eso es el COP, o el coeficiente de desempeño de esa bomba de calor. El objetivo de una bomba de calor es suministrar un Q sub H. Costo es la potencia consumida. Entonces, ese va a ser Q sub H entre el trabajo de entrada. Lo que va a depender es cómo encontrar cada uno de ellos. En este caso, pues, el Q sub H va a ser el calor que el refrigerante entrega para condensarse. Y eso yo lo expreso como un flujo másico por un cambio de entalpías. Luego trabajo, pues ya me lo da el libro. Y tenemos el COP como 2.630. Bien, la segunda pregunta del ejercicio es la tasa de absorción de calor del aire exterior. Recordemos que una bomba de calor mueve calor del ambiente exterior hacia un recinto que yo quiero mantener caliente. Digamos, si es una vivienda, mueve calor del exterior, que si es temporada de invierno, pues va a estar fría. Entonces mueve calor del ambiente exterior. Pero ¿cómo mueve ese calor del ambiente exterior? Para eso va a ser necesario un evaporador en el exterior. Recordemos que como el exterior es menor temperatura que en el interior, el exterior se convierte en la fuente de menor temperatura, o sumidero, como lo conocimos al inicio del parcial. Entonces, si el exterior es el sumidero y me están preguntando cuánto es el calor que yo extraigo del exterior, me están preguntando por Q sub L. Y hay una relación entre Q sub H, Q sub L y trabajo de entrada, y eso lo tenemos con esta ecuación. Trabajo de entrada va a ser igual al Q sub H menos el Q sub L. Es decir, Q sub H, calor que yo le entrego al recinto para mantenerlo caliente, menos el calor que yo extraigo del exterior que está frío. Y eso va a ser igual a mi trabajo de entrada. Obviamente lo que me están pidiendo es Q sub L, yo debo despejar, este Q sub L pasa a sumar y el trabajo de entrada pasa a restar, llegando al segundo término. Q sub H ya lo tenemos como 3.163, que es todo el numerador de esta relación. Y trabajo de entrada que es 1.2, eso me lo da el libro. Y la resta da 1.96. Entonces, eso va a ser Q sub L, 1.96 kilowatts. Y ese es el calor que la bomba de calor debe extraer para que después de ser comprimido y consumir esta potencia, yo logre suministrar un Q sub H de 3.163 al ambiente interior de la residencia para mantenerlo caliente. Entonces, este creo que es como el sexto ejemplo del capítulo 6, mejor dicho, del tercer parcial. Creo que hay una buena cantidad de ejemplos para estudiar, más la tarea. Que la mitad de la tarea ya la subí. Faltaría subir los ejercicios que corresponden a ciclo de Carnot, que es los ejemplos que vamos a ver ahora.
¿Preguntas con este ejercicio? Si no, pues pasamos al siguiente ejemplo. Bueno, ya vemos 22. Después del siguiente ejemplo, vamos a hablar de la hora del examen el domingo, para que ya quedemos de acuerdo. Y a los que vienen entrando, pues hoy es el último día de clases, porque ya con los ejemplos de ahora abarcamos todos los temas del capítulo 6. Siguiente ejemplo ya es de un ciclo de Carnot. Es el ejercicio 677. Repasando un poco, el ciclo de Carnot es el que me da el límite máximo en un ciclo, ya sea de una máquina térmica o de un ciclo de refrigeración, que sería el ciclo de Carnot trabajando al inverso. En el caso de una máquina térmica, el ciclo de Carnot me sirve para evaluar cuál sería la eficiencia máxima que yo podría tener cuando esa máquina térmica trabaja entre dos límites de temperatura máxima y temperatura mínima, es decir, la temperatura de la fuente y la temperatura del sumidero. También como me da mi eficiencia máxima que yo puedo tener, que yo podría tener en condiciones ideales, me va a dar el trabajo máximo que yo podría tener. Es decir, entre si yo tengo mi eficiencia máxima que yo puedo lograr, esa eficiencia me va a relacionar al trabajo máximo que yo podría entregar en esta máquina térmica, recordando que la máquina térmica produce trabajo o produce o entrega potencia. Entonces, el ciclo de Carnot me va a dar dos cosas: la eficiencia máxima que yo podría tener en condiciones ideales, o sea, sin ningún tipo de pérdida, y el trabajo máximo que yo podría producir en una máquina térmica. Entonces, repasando esa parte, ¿cuál es esa eficiencia máxima que yo podría tener? Recordando un poco, esta es una de las formas de encontrar la eficiencia térmica de una máquina térmica, valga la redundancia. Es 1 menos Q sub L entre Q sub H, que también lo encontrábamos como un trabajo neto entre Q sub H, pero se puede encontrar también de esta forma. Esta es la eficiencia térmica real que yo obtengo cuando mido los calores que estoy logrando mover. Pero el ciclo de Carnot me da cuál sería el máxima eficiencia, o sea, esta eficiencia térmica, cuál sería el máximo que podría llegar en condiciones ideales. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Que todos sus elementos sean reversibles, que no tengamos pérdidas de ningún tipo, que no hayan pérdidas por fricción, que no hayan fugas de calor a través de las cascajas de las turbinas, etcétera. Entonces, bajo esas condiciones, yo tendría mi eficiencia máxima. Y esa eficiencia máxima la podemos conocer como eficiencia de Carnot, la podemos conocer como eficiencia máxima, la podemos conocer como eficiencia térmica reversible. Y es un término que les va a servir bastante para termodinámica 2. La eficiencia térmica reversible es la eficiencia máxima que yo puedo obtener de una máquina térmica trabajando en dos límites de temperatura, uno máximo y uno mínimo. Y esa eficiencia térmica máxima va a ser igual a 1 menos T sub L entre T sub H. Es decir, 1 menos la temperatura del sumidero entre la temperatura de la fuente. Y esa es la eficiencia máxima de un ciclo de Carnot. Bien, entonces, para empezar, una máquina térmica de Carnot, ya entrando al ejemplo, que en sí es el ejercicio 677 del libro, una máquina térmica de Carnot opera entre una fuente a 1000 Kelvin y un sumidero a 300 Kelvin. Si la máquina térmica recibe calor a razón de 800 kJ por minuto, determinar la eficiencia térmica y la energía producida por esta máquina térmica. Me dicen la eficiencia térmica, pero me están diciendo que es una máquina de Carnot. Entonces, esta eficiencia térmica sería la eficiencia reversible o la eficiencia máxima. Bien, ¿qué datos tenemos? Tenemos la temperatura T sub H, que es la temperatura de la fuente, o sea, la fuente que me entrega calor, que es 1000 Kelvin. T sub L, que es la temperatura del sumidero, sería 300 Kelvin. Y estas temperaturas son las temperaturas límites en el ciclo de Carnot o en la máquina de Carnot. Son las temperaturas máximas y mínimas que yo puedo tener en el ciclo.
Y estas temperaturas máximas y mínimas son las que me van a servir para definir cuál sería mi eficiencia térmica reversible o eficiencia térmica máxima, siempre que fuese a condiciones ideales. Y tenemos un Q sub H igual a 800 kilojoules por minuto. Al ser Q sub H, pues es el calor que me entrega la fuente que se encuentra a 1000 Kelvin. Antes de continuar, no lo había mencionado, solo cuando vimos las diapositivas en la parte cuando vimos solamente la parte teórica. En la eficiencia térmica reversible, vamos a utilizar la escala de temperaturas termodinámicas. Esa escala de temperatura termodinámica se refiere a temperaturas absolutas, es decir, no vamos a utilizar grados centígrados, vamos a utilizar Kelvin, en el caso del sistema internacional. Si fuese el sistema inglés, en lugar de Fahrenheit sería Rankine. Entonces, siempre vamos a utilizar temperaturas absolutas, en este caso Kelvin. Si el ejercicio en algún momento me dan las temperaturas en centígrados, debemos pasar esas temperaturas primero a Kelvin antes de encontrar la eficiencia térmica. Bien, ahora dicho esto, pasamos a calcular la eficiencia térmica. El primer inciso es la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot, por lo tanto la eficiencia térmica reversible. Esto va a ser igual a 1 menos T sub L entre T sub H. T sub L, ya me lo da el libro, 300 Kelvin, y T sub H es 1000 Kelvin. Luego de resolver, esto es igual a 0.7, lo que es igual a 70%. Quiere decir que esta máquina, trabajando en los límites de 1000 Kelvin y 300 Kelvin, la eficiencia máxima que yo podría lograr sería de 70%. Es decir, que el calor que me entregaría esta fuente a 1000 Kelvin, yo podría convertir en trabajo el 70%. Eso en condiciones ideales o trabajando con una máquina de Carnot. Segundo inciso, la energía producida por esta máquina térmica. Nuevamente, como es la energía producida por una máquina de Carnot, vamos a relacionar el trabajo con la eficiencia reversible o la eficiencia máxima. Y en este caso también va a ser igual a un trabajo neto entre Q sub H. Solamente que, como estoy relacionando la eficiencia reversible, este trabajo que yo encuentre como trabajo neto va a ser el trabajo máximo que yo podría obtener. Yo despejo de acá, Q sub H pasa a multiplicar y trabajo neto será igual a Q sub H por la eficiencia reversible. Q sub H, pues ya lo tenemos como 800 kilojoules por minuto. Yo puedo convertir de estos 800 el 70%, por lo tanto lo multiplico por 0.7 y eso me da 560 kilojoules por minuto. Si lo queremos en kilowatts, pues dividimos entre 60 para pasar minutos a segundo y esto va a ser igual a 9.33 kilowatts. Y ese sería el trabajo neto que podría producir esa máquina de Carnot. Al ser una máquina de Carnot, pues sería el trabajo máximo que yo podría obtener trabajando bajo estos dos límites de temperatura. Bien, eso es un ejemplo de una máquina térmica de Carnot, es decir, una máquina que me da la máxima eficiencia que yo podría obtener y el trabajo máximo que yo podría obtener trabajando entre dos límites de temperatura, T sub H y T sub L. Bien, ¿alguna consulta o continuamos? Sí. Si no hay consultas, vamos a ver un 22. Sí, hagamos este ejemplo antes de hablar del examen. O veamos este ejemplo, mejor dicho. Bien, tenemos otra máquina térmica. Una máquina térmica que recibe calor de una fuente de calor a 1200 grados centígrados y tiene una eficiencia térmica de 40%. La máquina térmica realiza un trabajo máximo, a este término hay que ponerle atención, un trabajo máximo igual a 500 kilojoules. Determina el calor suministrado a la máquina térmica por la fuente de calor.
el calor rechazado al sumidero térmico y la temperatura del sumidero térmico. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos la temperatura de la fuente, igual a 1200 grados centígrados, ese sería T sub H. Tenemos la eficiencia térmica 40%, que sería igual a 0.4. Luego tenemos la máquina térmica realiza un trabajo máximo igual a 500 kilojoules. Con estos datos, encontrar el calor que la fuente entrega a la máquina térmica, la Q sub H, el calor rechazado al sumidero, es decir, Q sub L, y la temperatura del sumidero térmico también, T sub L. Ahora bien, si leemos el ejercicio nuevamente, me dice tiene una eficiencia térmica de 40%. En ese momento no me dice si es eficiencia térmica máxima. En ningún lado me dice si también es una máquina térmica de Carnot. Sin embargo, yo puse aquí eficiencia reversible y eso hace referencia a la eficiencia máxima. Pero al hacer referencia a la eficiencia máxima, estoy hablando de un ciclo de Carnot, o una máquina de Carnot. ¿Cómo yo definí que era una máquina de Carnot? Bueno, leyendo el ejercicio, luego pasamos a la parte que dice la máquina térmica realiza un trabajo máximo. Entonces, ese término es el que a mí me dice que esta es una máquina de Carnot. ¿Por qué? Porque la máquina de Carnot me da la eficiencia máxima, pero también me da el trabajo máximo que yo podría obtener. Entonces, con ese renglón, yo defino que el ejercicio trata de una máquina de Carnot. Me parece que hay una consulta. ¿Por qué no se convierte la temperatura en Kelvin? Sí, hay que convertirla a Kelvin, pero quizás es que no hemos llegado a esa parte todavía. Ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, entiendo yo que la consulta es sobre este ejercicio. Entonces, el ejercicio nos da 1200 centígrados, T sub H es 1200 centígrados, pero ya mencionamos en el inicio anterior que debe ser temperatura termodinámica. Por lo tanto, cuando apliquemos la fórmula, ahí sí debemos convertir a Kelvin. Quizás yo no lo puse aquí, de repente pude haber puesto otro signo igual a 1200 más 273, pero sí hay que convertirlo a Kelvin. Bien, primero hagamos, bueno, ¿cuál es la primera consulta? Determina el calor suministrado por la máquina térmica, por la fuente de calor, o sea, Q sub H. Y Q sub H me lo relaciona la eficiencia térmica. En este caso, como ya definimos que es una máquina de Carnot, va a ser la eficiencia reversible. Entonces yo despejo, bueno, ¿qué datos conocemos de esta fórmula? Conocemos la eficiencia, que es 0.4. Conocemos el trabajo máximo, que sería el trabajo neto que yo tengo en una máquina de Carnot, ya lo debo tener. Me quedaría más que despejar para Q sub H. Q sub H pasa a multiplicar y la eficiencia pasa a dividir. Q sub H va a ser igual a 500, que es mi entrada de trabajo, entre la eficiencia, que es 0.4. Y este Q sub H, pues es 1250 kilojoules. Yo para obtener, aquí me lo están dando en kilojoules, pero si yo tuviese un flujo másico, yo lo podría pasar a kilowatt. Entonces, en este caso, el trabajo me lo están dando en kilojoules, entonces el resultado del calor transferido va a ser en kilojoules. ¿Qué más? Ahora sí, bueno, el segundo inciso es el calor rechazado al sumidero térmico. El calor rechazado al sumidero térmico. Ya sabemos que el sumidero térmico es la fuente que tiene menor temperatura, que por ahorita no sé cuál es esa temperatura. Pero sí sé que el calor que yo entrego o rechazo al sumidero térmico es Q sub L. Entonces yo debo ahora utilizar una relación que me involucre a Q sub L. Podría hacerlo de varias formas. Vamos a ver al anterior. Podría utilizar esta ecuación, recordando de que los calores, la diferencia me daría el trabajo máximo.
O puedo utilizar esta relación, donde el trabajo neto es la diferencia de calor de entrada menos calor de salida. Trabajo neto lo conocemos, calor lo conocemos, Q sub H, calor que la fuente me entrega a la máquina térmica, y me falta Q sub L, y eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, trabajo neto es 500, Q sub H es 1250, y después de despejar, este 500 pasa a restar, Q sub L pasa a sumar, y tendríamos Q sub L como 750 kilojoule. Y ese es el calor rechazado hacia el sumidero. Ahora me pregunta la temperatura del sumidero térmico. ¿Qué relación involucra temperaturas? La eficiencia reversible en términos de trabajo y calor no me involucra temperaturas. La relación de trabajo mediante restas de calores tampoco me relaciona a temperatura. Pero la otra forma de encontrar eficiencia reversible sí me involucra temperatura, y es 1 menos T sub L entre T sub H, que es la eficiencia máxima que yo podría obtener. Y esta eficiencia reversible es 0.4, ya lo conocemos. Tenemos T sub L, que es lo que yo estoy buscando, porque es la temperatura del sumidero, y conocemos T sub H. Pero T sub H el ejercicio me lo está dando en grados centígrados. Nosotros debemos utilizar escala de temperaturas termodinámicas o temperaturas absolutas. Es decir que este T sub H, antes de aplicar la fórmula, debemos pasarlo a Kelvin. Es decir, 1200 más 273. Y ahora sí, ya teniendo todos los valores, despejamos para T sub L. Bueno, el 1 pasa a restar, lo que está en el paréntesis pasa a multiplicar, y eso quedaría igual a un T sub L igual a 883.8 Kelvin. Recordando nuevamente que como yo utilizo escala de temperaturas termodinámicas, es decir, yo utilizo Kelvin en el caso del sistema internacional, T sub L también me va a dar como resultado Kelvin. Y si yo lo quisiese en grados centígrados, pues debo convertir estos 883.8 Kelvin a grados centígrados, es decir, restarle 273. Y eso sería 610.8 grados centígrados. Entonces creo que con esta última parte se respondería a la consulta que había de por qué no se convertía a Kelvin. Realmente sí lo debemos convertir a Kelvin, solo que en mi caso lo convertí directamente cuando aplicamos la fórmula. Pero también lo podríamos haber dejado ya directamente como el dato de entrada, 1200 grados centígrados igual a 1473 Kelvin. Bien, ese era el ejercicio 681. Todavía quedan un par de ejercicios. Un par de ejercicios más. Son las 5:50, todavía es temprano. Aprovechemos ahorita intermedio para hablar de la hora del examen. Habemos 22, ya vemos 22 conectados. Bueno, 21 conectados, porque en mi caso hablaremos de 21 alumnos. Entonces, fecha propuesta, según hablamos la última vez, era domingo. Faltaba ponernos de acuerdo en la hora. Yo ya tengo otro examen a las 5, igual que el parcial pasado, a las 5 de la tarde. Entonces tengo, en esos minutos yo tengo que coordinar el examen de transferencia de calor. Entonces nuestro examen podría ser a las 6 de la tarde o podría ser a las 7 de la noche. Sería de que nos pongamos de acuerdo, o si les parece bien a las 6 de la tarde. 6 de la tarde y programar el examen así. O si prefieren a las 7, pues podemos decidirlo ahorita. Si no hay objeción, lo podemos dejar a las 6 de la tarde con las 21 personas, 22 alumnos que hay ahorita conectados. Si no hay objeción, pues lo dejamos para las 6 de la tarde, si les parece bien. Vamos a ver en el chat. 7 sería mejor. Sí, yo digo que a las 7. 7, bueno, entonces está bien a las 7. Y una pregunta ahí para pasar a Kelvin.
¿Vamos a usar siempre 273 o podemos usar también 273.15? No sé. Para Bueno, el es que tema. los 273.15 es el valor exactito, ¿verdad? Sí, pueden usar cualquiera de las dos. 273 sería como el aproximado. El resultado, pues, va a ser bien mínimo la diferencia. Pero sí, 273 o 273.15. Digamos, bueno, no tengo calculadora a la mano para intentar, voy a ver si con el celular lo hago. Digamos que hubiésemos utilizado 273.15, ¿cuánto hubiese sido el resultado? Más 273.15. Solo sería .89. Así es, hubiese sido 883.89. Entonces vemos que el diferencial es que menos del 1%. Entonces el porcentaje de error es mínimo entre utilizar 273 y 273.15. Entonces cualquiera de las dos opciones serían aceptables para usar en la conversión. Sí, lo decía nada más por el tema de las cifras, para que todos concordaran, ¿no? Sí, sí. Sí, digamos, si alguien me pone 883.8 y al otro compañero 883.89, yo no le voy a poner malo por un punto 09. Punto 09 comparado con 883 es mínimo. Ahora, de 883 a 875, 890 ya es un valor muy diferente. Ahí sí me tocaría revisar el documento que me envíen para ver dónde tuvieron el error para el cálculo. Bien, parece que hay consenso entonces para las 7 de la noche. Entonces, dejaríamos examen para domingo 7 de la noche. 7 p.m. Y la procedimiento el mismo, yo les mando el enunciado, a las 7 yo libero el examen para que lo puedan ver, pero si les mando el enunciado al WhatsApp, no es necesario que entren a la plataforma y no les cuente como un intento. 3 intentos, nuevamente 3 intentos para ingresar las respuestas y el documento, que puede ser en documentos separados o un solo archivo o las fotos, como les parezca mejor. Siempre tratando para que sea más fácil que incluya todas las hojas el nombre y número de cuenta. Y la tarea, no recuerdo si la habilité hasta el lunes o martes. Creo que habilité el tiempo para martes, no recuerdo. Voy a revisar la plataforma, pero la tarea ya está la primera parte que tiene que ver con máquinas térmicas, refrigeradores y bombas de calor. Ahorita en la noche voy a agregar los ejercicios que ya tienen que ver con la máquina de Carnot. Bien, entonces creo que estamos de acuerdo con el examen, 7 de la noche. Vamos a continuar entonces con otro ejercicio, otro ejemplo. Ingeniero, ¿Sí? solo una consulta antes de pasar al otro. Usted dijo que en el ejercicio, cuando no, o sea, cuando no nos dice directamente que es un ciclo Carnot, o sea, una máquina Carnot, ¿por qué frase es que nos guiamos para saber qué es Carnot? Usted dijo que habían Bueno, dos. hay dos características de la máquina de Carnot. Nos da la eficiencia máxima que yo podría obtener y me da el trabajo máximo que yo podría tener. Entonces yo mencioné que en el caso de la eficiencia no nos dice que es la eficiencia máxima, pero después me dice que la máquina realiza un trabajo máximo. Entonces ese trabajo máximo es el que a mí me dice que es una máquina de Carnot, porque al ser el trabajo máximo, que es el trabajo máximo que yo podría obtener trabajando en estos dos límites, y el trabajo máximo que yo puedo obtener me lo da una máquina de Carnot. Entonces ahí es donde yo defino que se trata de una máquina de Carnot. Es que creo que me salté cuando estábamos viendo el ejercicio anterior, me salté este cuadro rojo. Y sí, se me escapó mencionar este concepto. Que el cuadrito rojo que está aquí, yo lo remarqué porque en el ciclo de Carnot, la eficiencia reversible es el mismo concepto, un trabajo neto entre un consumo de calor plus H. Pero en el caso del ciclo de Carnot, la eficiencia reversible, al ser la eficiencia máxima que yo puedo obtener, entonces me va a relacionar el trabajo máximo que yo puedo obtener.
Entonces, en el ejercicio siguiente, nosotros definimos que es una máquina de Carnot porque me dice que la máquina está dando un trabajo máximo. Entonces, ahí es donde nosotros definimos o logramos interpretar que es una máquina de Carnot en esta frase de acá. Bien, si recordamos un poco, cuando vimos, creo que este es, sí, cuando vimos la parte de Carnot en la parte teórica, vimos que está la máquina térmica de Carnot, que me da la eficiencia máxima que yo puedo obtener y el trabajo máximo que yo puedo obtener mediante una máquina térmica. Pero también está el refrigerador de Carnot o la bomba de calor de Carnot. En ese caso también me da el coeficiente de desempeño máximo que yo puedo obtener, similar a la eficiencia térmica. Solo que hay una diferencia, que en la máquina térmica el objetivo es producir trabajo. Entonces, la máquina térmica de Carnot me da el máximo trabajo que yo puedo obtener. Ahora, en un refrigerador, el trabajo ya no es un objetivo, sino que es un consumo. Y lo que yo quisiera en un refrigerador es tener el menor consumo posible. Entonces, ya el refrigerador de Carnot lo que me da es, nuevamente, el coeficiente de desempeño máximo que yo podría obtener, pero me da el consumo mínimo de potencia que yo tendría, o el trabajo de entrada mínimo que yo obtendría. Entonces, esa es la diferencia entre el ciclo de Carnot cuando es una máquina térmica para generar potencia. Ahí me da el máximo trabajo que yo puedo obtener, pero en un refrigerador me da el trabajo mínimo que yo puedo obtener o que yo debo consumir. Entonces, esa es parte del concepto para la diferencia entre la máquina térmica de Carnot y el refrigerador de Carnot. Bien, entonces me dan este ejercicio, este es el último ejercicio, es un refrigerador, es el ejercicio 601 del libro, de la guía de ejercicios del libro, y me dice que un refrigerador comercial con refrigerante 134A con un sufrido de trabajo se utiliza para mantener el espacio refrigerado. Aquí hay un error, déjenme corregirlo para que no se me olvide. Ahora sí. Se quiere mantener el espacio refrigerado a menos 35 grados centígrados. Estaríamos hablando de un cuarto frío o de un congelador. Ya no es un refrigerador ni un aire acondicionado, sino que es un cuarto frío donde mantenemos alimentos congelados. Al liberar calor residual en el agua refrigerante que ingresa al condensador a 18 grados centígrados a una razón de 0.25 kilogramos por segundo y sale de él a 26 grados centígrados. El refrigerante entra al condensador a 1.2 megapascales y 50 grados centígrados y sale de él a la misma presión subenfriado 5 grados centígrados. Ya vamos a ver qué significa esto. Si el compresor consume 3.3 kilowatts de energía, determine la razón de flujo máximo del refrigerante, es decir, cuántos kilogramos por segundo necesito de refrigerante. La carga de refrigeración. Cuando nos dicen carga de refrigeración, en el caso de un refrigerador o aire acondicionado, esta carga de refrigeración se refiere a Q sub L, porque es lo que yo voy a percibir como enfriamiento si yo estuviese adentro del cuarto frío. Entonces, esta carga de refrigeración es Q sub L. El COP, o sea, el coeficiente de desempeño de ese refrigerador. Y aquí viene el inciso D. Me dice la energía mínima de entrada al compresor para la misma carga de refrigeración. Quiere decir que el inciso D me están preguntando la potencia mínima de entrada que yo tendría. Y para obtener la potencia mínima de entrada, yo tengo que evaluar el sistema como que si fuese un refrigerador de Carnot, porque me están pidiendo la energía mínima.
Bien, antes de eso, veamos qué datos tenemos, porque hay un par de conceptos que hay que interpretar bien. Ya sabemos que es refrigerante, el que se está moviendo a través del sistema del refrigerador. Ese refrigerante entra a un condensador a 1.2 megapascales y 50 grados centígrados. Entra como vapor sobrecalentado. Entra al condensador y entrega calor. En el proceso de entregar calor, el refrigerante se condensa y sale a 1.2 megapascales, pero sale su enfriado 5 grados centígrados. Ahora, ¿qué se refiere su enfriado 5 grados centígrados? Ese es un concepto netamente de refrigeración. Cuando, bueno, las personas que estaban en refrigeración muchas veces hablan de su enfriado o el subcooling. En este caso, lo que se refiere es que si yo saliese como líquido saturado a 1.2 megapascales, yo tuviese una temperatura de saturación. Cuando me dicen su enfriado, se refiere que el refrigerante realmente sale a 5 grados menos que esa temperatura de saturación. Entonces veamos, por ejemplo, si yo saliese con refrigerante a 1.2 megapascales como líquido saturado, ¿a qué temperatura saldría? Ese es un concepto de primera unidad. Vamos a ver a las tablas. Vamos a buscar la tabla de refrigerante. Agua saturada. Aquí está. Si yo saliese a 1.2 megapascales, es decir, 1200 kilopascales, yo debería salir a 46.29 grados centígrados, porque esa es la temperatura de saturación del agua, del refrigerante, perdón. Pero cuando me dice su enfriado 5 grados, quiere decir que siempre sale a 1200 kilopascales, pero no sale a 46.29, sino que sale a 5 grados menos, o sea que sale a 41.29. Entonces, eso es lo que significa cuando me dice su enfriado 5 grados. No es que sale a 5 grados, sino que sale a su temperatura de saturación menos 5 grados. O sea, a la temperatura de saturación le restamos 5 grados y estaría saliendo a 41.20. Entonces, eso es lo que quiere decir ese término de su enfriado. Bien. Esa es la parte del refrigerante. Voy a cambiar el puntero. Ya mencionamos que el refrigerante, al enfriarse de 50 grados hasta la temperatura de 5 grados por debajo de la temperatura de saturación, va a perder calor. ¿Y ese calor quién lo va a ganar? Pues lo va a ganar el agua que está pasando con el que está intercambiando calor. El calor que pierde el refrigerante lo va a ganar el agua. Si el refrigerante se enfría y se condensa, porque está perdiendo calor, el agua gana calor, por lo tanto el agua se va a calentar. Ese calor va a producir un calentamiento, a menos que no fuese una zona de saturación. Entonces va a producir un calentamiento. ¿De cuánto a cuánto? Según el ejercicio, el agua se va a calentar de 18 grados a 26 grados. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos temperatura del agua entrando a 18 grados, saliendo a 26 grados. Bien, comencemos con las temperaturas. Al principio me dicen que el ambiente que quiere mantener refrigerado está a menos 35 grados y es la temperatura menor de todo el ciclo. Si lo vemos, en un lado menciona 50, 18, 26, 41 y Q sub L, que es, perdón, T sub L, que es la temperatura del ambiente refrigerado, sería la menor temperatura que yo tengo en el ciclo, que sería menos 35. Entonces, el ambiente del espacio refrigerado se convierte en T sub L. Y de esto yo voy a sacar Q sub H. Temperatura de entrada del agua. ¿Qué temperatura tiene el agua cuando está entrando en el condensador? Tiene 18 grados centígrados. Y como gana el calor que el refrigerante entrega, se va a calentar y se va a calentar hasta 26 grados centígrados. Esa sería la temperatura de salida del agua.
¿Con qué flujo está entrando y saliendo el agua? Pues con 0.25 kilogramos por segundo. Ese es otro dato. Luego en el lado del refrigerante, tenemos que el refrigerante entra, presión de entrada de refrigerante es de 1.2 megapascales. Está entrando también al condensador con una temperatura de entrada de 50 grados centígrados. Esta combinación, según los conceptos de la primera unidad, me da que está entrando como vapor sobrecalentado. Luego en la salida sale como a la misma presión, pero subenfriado 5 grados. O sea, sale siempre a 1.2 megapascales, pero sale a una temperatura que es igual a la temperatura de saturación a esta presión, restándole 5 grados. Y eso significa subenfriado. Y el calor consumido, o el trabajo consumido, perdón, es 3.3 kilos. Con estos datos me preguntan cuál es la razón del flujo másico del refrigerante. La carga de refrigeración, que es Q sub L, el COP, que en este caso va a ser el COP de un refrigerador, y la entrada mínima de trabajo al compresor, o sea, trabajo de entrada mínima. Mi objetivo es consumir lo menos posible. O mejor dicho, lo que yo deseo es consumir lo menos posible en potencia, y eso me lo va a dar una máquina de refrigerador de Carnot. Bien, primer inciso es encontrar el flujo másico del refrigerante. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Ya hablamos hace un momento que el calor que entrega el refrigerante para condensarse es el calor que gana el agua y se calienta. Entonces yo puedo igualar que el calor del agua va a ser igual al calor del refrigerante. Y eso lo podemos expresar como calor que gana el agua va a ser igual al calor que entrega el refrigerante. ¿Cuál es el calor que entrega el agua? ¿Y cuál es el calor del refrigerante? Bien, siguiendo los conceptos de la primera unidad, yo puedo encontrar cada uno de esos calores como un flujo másico por un cambio de entalpías. ¿De dónde viene eso? Pues viene de balance de energía. Recordando que el balance de energía me relaciona los trabajos, calores, energía cinética, energía potencial y la energía de una masa que está entrando o que está saliendo. Este es un condensador. Y un condensador es un intercambiador de calor. No produce trabajo, no consume trabajo, no se está moviendo, la energía cinética y potencial es despreciable y solo tendríamos la energía de una masa que entra y una masa que sale. Desde el punto de vista del refrigerante, esa energía de la masa que entra y sale se convierte en un calor de salida. Entonces, yo puedo interpretar el calor de salida del refrigerante como un flujo másico del refrigerante por un diferencial de entalpías. En el caso de refrigerantes, una entalpía de entrada menos una entalpía de salida. Y el calor del agua, nuevamente, también sería un flujo másico multiplicado por un diferencial de entalpías. En el caso del agua va a ser entalpía de salida menos entalpía de entrada. Y eso yo lo tengo representado en esta ecuación. Ahora bien, calor del agua sería el flujo másico del agua multiplicado por su diferencial de entalpías. Este término que está aquí. Y el calor del refrigerante sería el flujo másico multiplicado por su diferencial de entalpía. Solamente que yo aquí ya lo despejé a la parte de abajo. Vamos a ver, parece haber visto una consulta. ¿Por qué el calor es el mismo? Bien. Un intercambiador es, bueno, esa parte quizás es porque nos hizo falta cubrirla, pero analicemos solo el intercambiador.
El intercambiador, ya mencionamos que el balance de energía es toda la energía que entra va a ser igual a toda la energía que sale. Si analizamos solo la parte del refrigerante, ¿qué energía voy a tener? Como está pasando a través de unos tubos, no consume ni produce trabajo. Entonces, los términos de trabajo en el balance de energía antes y después son igual a cero. La ganancia o el cambio de energía cinética potencial son despreciables. También se cancelan en la ecuación de balance de energía. ¿Qué otro término puedo cancelar? En el caso del refrigerante, solo tengo un calor saliendo. Entonces el calor de salida lo puedo cancelar. Y solo me quedaría como energías el calor que sale y la energía de la masa que está entrando y saliendo. Entonces yo puedo dejar el calor de salida a un lado del término y al otro lado del término dejo la energía de masa que está entrando y saliendo. Y eso es masa de refrigerante multiplicado por el diferencial de entalpía. Ahora bien, el intercambiador de calor tiene que estar en condiciones ideales suficientemente aislado para que no haya transferencia de calor hacia los alrededores. Por lo tanto, ¿hacia dónde va a poder agarrar el calor del refrigerante? Si no puede agarrar hacia los exteriores porque está suficientemente aislado, ¿hacia dónde va a agarrar? Pues va a agarrar hacia el otro medio con el cual está en contacto y ese es el agua. Y el agua, lo mismo que el balance de energía. No consume trabajo, no produce trabajo. En el caso del agua no va a tener calor de salida, sino que va a tener un calor de entrada. Ese calor de entrada se lo está dando el refrigerante. Entonces, como el intercambiador está completamente aislado, la única forma de que haya transferencia de calor es de un fluido al otro fluido. En este caso del refrigerante hacia el agua. Entonces, ese término en el refrigerante, que el calor es igual a la masa por el diferencial de entalpías, va a ser igual al calor que gana el agua y va a ser el flujo másico del agua por su diferencial de entalpías. Entonces, en esos casos donde el intercambiador es suficientemente aislado, que no hay transferencias a los alrededores, la única ruta que tiene el calor del refrigerante es hacia el agua. Entonces, por eso yo puedo igualar que el calor que gana el agua va a ser igual al calor que entrega el refrigerante. Entonces, por eso es que son iguales. No sé si con eso quedó claro. Bien. Si estamos ahí bien, entonces ya interpretamos por qué los calores son iguales. Okay. ¿Por qué los calores son iguales? La única forma de que no sean iguales es que yo tengo pérdidas de calor por la carcasa del condensador hacia el exterior. Entonces, en ese caso, el calor ganado por el agua sería igual al calor entregado por el refrigerante menos el calor perdido por la carcasa del intercambiador. Solamente en ese caso yo podría decir que los calores no son iguales, pero siempre tendría una forma de igualar las ecuaciones. Tendría que conocer cuánto calor se pierde por la carcasa del intercambiador. Bien, entonces, calor del agua es igual a su flujo másico por su diferencial de entalpías. Y el calor del refrigerante va a ser a su flujo másico por su diferencial de entalpías. Solamente que yo aquí ya pasé a dividir ese diferencial de entalpías en la parte baja de esta relación. ¿Qué necesito conocer para saber la masa del refrigerante? La masa del agua. El flujo másico del agua ya lo conozco. ¿Qué valores no conozco? La entalpía de salida del agua, la entalpía de entrada del agua. No conozco la entalpía de entrada del refrigerante y la entalpía de salida del refrigerante. Pero los puedo calcular, sí los puedo calcular. ¿Cuál va a ser la entalpía del agua? Primero, el agua se mantiene en estado líquido, a menos que me digan lo contrario en ejercicio. Se mantiene agua líquida entrando a 80 grados centígrados y saliendo a 26 grados centígrados. ¿Cómo consideramos la entalpía de un líquido cuando se encuentra a una determinada temperatura?
la entalpía del agua a 18 grados va a ser la entalpía que tendría el agua saturada a 18 grados, es decir, HF. HF, digamos, si yo tengo agua a 18 grados centígrados, me voy a las tablas de saturación y busco cuál es la entalpía del líquido saturado para el agua a 18 grados centígrados. Y esa es la entalpía de entrada del agua, igual a 75.54. Mismo concepto para la entalpía de salida del agua. Está saliendo a 26 grados. Entonces mi entalpía de esa agua líquida va a ser la entalpía del líquido saturado del agua a 26 grados centígrados. Y eso va a ser 109.1. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, ese es un concepto que vimos en la primera unidad. Vimos que cuando yo tengo una sustancia como líquido comprimido, pero no tengo tabla para el líquido comprimido, entonces yo aproximo su entalpía a la entalpía que tendría si fuese líquido saturado a la temperatura a la cual se encuentra. Es decir, como no tengo tabla para el líquido comprimido de agua a 18 grados, mi entalpía va a ser la entalpía del líquido saturado a 18 grados centígrados. Y esos son los valores que yo tengo aquí. ¿Qué pasa con el refrigerante? El refrigerante cambia un poco. Digamos que la entalpía de entrada del refrigerante va a ser la entalpía de vapor saturado. Ya lo sabemos porque a 1.2 megapascales el refrigerante está entrando a 50 grados centígrados y estos 50 grados centígrados es mayor a la temperatura de saturación del refrigerante a 1.2. Cuando fuimos a las tablas en ese momento vimos que esa temperatura es aproximadamente 46 grados, la temperatura de saturación, pero mi temperatura real es mayor a esa temperatura de saturación, por lo tanto es vapor sobrecalentado. Y la entalpía del vapor sobrecalentado del refrigerante a 1.2 megapascales y 50 grados centígrados es 278.28. No nos vamos a las tablas porque es la extracción de estos datos, pues ya los hemos estado manejando durante toda la clase de termodinámica. Y la entalpía de salida del refrigerante, esta sí tuve que recurrir a la tabla porque es un concepto que no habíamos visto. Es un concepto que me dice que la temperatura de salida del refrigerante es de 5 grados centígrados subenfriado. Pero ese subenfriado significa no que está saliendo a 5 grados, sino que está saliendo a 5 grados por debajo de la temperatura de saturación del refrigerante a 1.2 megapascales. Entonces, como está saliendo a 5 grados menos, yo debo buscar la entalpía a esa temperatura. Es decir, si yo tengo 1.2 megapascales, él debería salir a 46 grados centígrados. Pero como está subenfriado a 5 grados, quiere decir que está saliendo a 46 menos 5. Así como lo tenemos expresado en esta expresión. Y eso sería 41 grados centígrados. Entonces yo busco mi entalpía del refrigerante a 41 grados centígrados. Y esta va a ser 110.19 kilojoules por kilogramo. Y esa va a ser mi entalpía refrigerante de salida. Luego de resolver, mi flujo másico va a ser 0.0498 kilogramos por segundo. Eso es el flujo másico de refrigerante. Ingeniero, ¿sí? ¿Será que puede repetir lo de la entalpía de la salida? En la salida, bueno, el ejercicio me dice que el refrigerante sale a 1.2 megapascales, subenfriado 5 grados centígrados. Entonces, vámonos en este caso a la tabla. Vámonos a las tablas, creo que yo lo tenía. Sí, aquí está. Refrigerante 134A. Me dice que el refrigerante sale a 1.2 megapascales, pero subenfriado 5 grados. ¿A qué se refiere eso? Si el refrigerante saliera como líquido saturado a 1200 kilopascales, que es lo mismo que 1.2 megapascales, él debería salir
a 46.29 grados centígrados. Pero como me dicen que está saliendo 5 grados su enfriado, él no está saliendo a 46.29, sino que está saliendo a 5 grados menos, es decir, a 41.29. Entonces, así es como sale a esa temperatura a la que está realmente saliendo esa entalpía. Luego con ese valor es que yo encuentro mi entalpía. Por ejemplo, bueno, se me olvidó la costumbre de marcar. Voy a rotular aquí que él está saliendo a 1200 kilopascales. Él debería salir a 46.1. Pero como está saliendo, vamos a ver cómo inserto texto. Sí. Pero él está saliendo su enfriado 5 grados. Entonces, ¿cuál va a ser? Porque no puedo. Aquí está. ¿Cuál va a ser mi temperatura real? Va a ser igual a mi temperatura de saturación menos la temperatura subenfriado, o sea, 5 grados. Y esto sería igual a 46.29 menos 5 grados. Quiere decir que el refrigerante realmente está saliendo a 41.29 grados centígrados. Entonces, esta es realmente mi temperatura de salida. Esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi entalpía no la voy a buscar a 46.29, sino que la voy a buscar a 41.29. Obviamente, quedo entre 39.37 y 46.29. ¿Qué significa? Que debo interpolar. ¿En qué valores voy a interpolar? Bueno, voy a interpolar en los valores de HF. Y esos valores son 107.34 para 39.37 y 117.79 para 46.29. Como yo ocupo mi entalpía 41, pues este valor va a estar intermedio entre 107 y 117. Entonces, luego de interpolar, ese resultado de entalpía da 110.19 y ese es el valor que tenemos para la entalpía de salida del refrigerante mediante este concepto. Y esa es la parte de cómo encontramos esa entalpía y cómo interpretar cuando me dicen su enfriado 5 grados. Y bueno, no sé si quedamos ahí o repetimos la explicación. Si hay que repetirla, no hay problema. Bien, entonces, ¿sí? Entonces estamos ahí. Así es como encontramos, bueno, así es como interpretamos cuando me dicen su enfriado 5 grados. Es que está saliendo a 5 grados por debajo de su temperatura de saturación. Y a esa temperatura, por debajo de su temperatura de saturación, es donde yo voy a encontrar mi entalpía, que ya vimos, temperatura de saturación es 46, pero él está saliendo 5 grados por debajo, es decir, 41. Y luego a esa temperatura de 41 es que buscamos la entalpía. Y luego de interpolar, esa entalpía da 110.19. Bien. Así encontramos esa entalpía. Luego de resolver, pues nuestro flujo másico va a ser 0.0498 kilogramos por segundo. Tenemos el primer inciso. El segundo inciso era, ¿cuál era el segundo inciso? Era Q sub H. Bien, ahora, ¿cuál es Q sub H? Recordemos que Q sub H es el calor, en el caso de una bomba de calor o un refrigerador, es el calor que se entrega a la fuente de mayor temperatura, o en este caso al sumidero de mayor temperatura. ¿Cuál va a ser el sumidero de mayor temperatura? Va a ser el agua. Y ese Q sub H va a ser el calor que entrega el refrigerante, que también ya vimos que es el calor que gana el agua. Entonces yo lo podría encontrar de dos formas.
o aplicando la fórmula para el calor del agua o aplicando la fórmula para el refrigerante. En mi caso, yo apliqué la fórmula para el calor del agua o el calor que gana el agua. Y eso es igual, como ya hemos mencionado, a un flujo másico por su diferencial de entalpías. Es decir, es esta parte superior de la división, que es el flujo másico, punto 25, por la entalpía de salida del agua, que es 109.01, y la entalpía de entrada del agua, que es 75.54, y esto da un calor de salida, en el caso del refrigerante hacia el agua, de 8.368 kilowatts. Entonces, esa es Q sub H. También se puede encontrar mediante calcular el calor que pierde el refrigerante, solo que en ese caso sería flujo másico del refrigerante multiplicado por el diferencial de entalpía del refrigerante, y debe dar el mismo valor para que se cumpla esta relación que tenemos acá arriba. Bien, ese es Q sub H. ¿Cuál era el siguiente inciso? Era Q sub L, o sea, el calor extraído de el espacio refrigerado. Ya esta relación, pues ya hemos encontrado una relación pues, que me involucra Q sub L. Una de ellas es la relación de que trabajo de entrada es igual a Q sub H menos Q sub L. Trabajo de entrada ya lo tenemos. Eso me lo del libro como 3.3. Q sub H lo acabamos de encontrar como 8.368. Y Q sub L, que es lo que estamos buscando. Q sub L pasa a sumar, 3.33 pasa a restar, y Q sub L da 5.068 kilos. Y este es el calor extraído del espacio refrigerado. Siguiente inciso era el COP de ese refrigerador. Este va a ser el COP normal que ya hemos estado utilizando. ¿Cuál es el COP de un refrigerador? Es el mismo concepto que la eficiencia térmica, o una salida deseada versus un costo, o un objetivo versus un costo. Un refrigerador, el objetivo es mantener frío el espacio, o en este caso, como es temperatura bajo cero, en este caso el objetivo es mantener congelado el espacio refrigerado. Es decir, nuestro objetivo va a ser Q sub L. Y el costo para poder sacar ese calor va a ser el consumo del compresor, que es 3.3 kilowatts. Entonces, este es mi COP. Q sub L lo acabamos de encontrar como 5.078 entre el trabajo, que es 3.3, y esto da un COP de 1.536. Es decir, que él extrae 1.5 veces lo que consume. Y el siguiente inciso, y aquí sí es la parte donde ya entra la parte de Carnot. Voy a regresar al enunciado del ejercicio. Me dicen la energía mínima de entrada al compresor. Y este es uno de los conceptos que yo mencioné. En una máquina térmica de Carnot me da la eficiencia máxima y me da la potencia máxima o trabajo máximo que yo puedo producir. En un refrigerador también me da la eficiencia máxima, pero me da el consumo mínimo que yo debería de tener, podría tener. Entonces, cuando me dicen que cuál sería la energía mínima, ya me están involucrando una eficiencia máxima de Carnot. Y esa la vimos en la ecuación anterior como COP de un refrigerador máximo o reversible, cualquiera de las dos formas lo podemos llamar, va a ser igual a 1 entre la división de T sub H entre T sub L, menos 1. ¿Por qué necesitamos encontrar primero el COP máximo? Si a mí lo que me están preguntando es el trabajo mínimo de entrada. Eso es porque este COP también yo lo puedo expresar como Q sub L entre un trabajo de entrada mínimo. Si vemos, entre menor es el trabajo, más grande es COP, dado que se encuentra en la parte baja de la división. Entonces, cuando el COP es máximo, mi trabajo es mínimo. Por eso necesitamos encontrar primero el COP máximo. Pero para encontrar el COP máximo, necesitamos definir cuál es T sub H y cuál es T sub L. T sub L va a ser el del sumidero, que es la temperatura mínima.
Y el sumidero, que en este caso es el espacio interior, en este caso de un congelador, es igual a menos 35 grados centígrados. Ahora T sub H, nuestro sumidero o nuestra fuente, o nuestro sumidero de mayor temperatura es el agua. Solamente que vamos a considerar la temperatura de entrada del agua como la temperatura de este sumidero. Obviamente, eso va a ser un aproximado. También podríamos considerar el promedio. ¿Por qué es un aproximado? Porque ya mencionamos cuando iniciamos que el concepto de un sumidero o una fuente de calor es que tiene energía almacenada de tal forma que su temperatura no se ve afectada. Pero en este caso el agua sí se ve afectada porque pasa de 18 a 26. Entonces por eso mencionamos que va a ser un valor aproximado, lo que nosotros obtendríamos. Y vamos a tomar la temperatura de entrada del agua como T sub H. La temperatura de entrada que tiene el sumidero al cual yo estoy entregando calor. En ese caso, aunque 18 sea menor que 50, pero aquí el concepto es que Q sub H yo lo entrego al sumidero superior, y el sumidero superior en este caso es el agua de enfriamiento que yo utilizo para condensar el refrigerante que va acá adentro. Entonces en ese caso vamos a tomar 18 grados centígrados como T sub H. Y nuestra eficiencia máxima o coeficiente de desempeño máximo va a ser igual a 1. Nuevamente, necesitamos utilizar temperaturas termodinámicas, es decir, que T sub H y T sub L debe estar en términos de Kelvin. A ambos valores le tengo que sumar 273. Y esta relación, menos 1, dándome una relación donde el COP máximo va a ser igual a 4.49. Veamos una diferencia. El COP real, que lo obtuve con Q sub L, y el trabajo real que está consumiendo, me da 1.536. Pero el máximo que yo podría obtener al trabajar entre estos rangos de temperaturas máxima y mínima, yo podría obtener un COP de 4.49 en condiciones ideales. Este COP máximo yo lo puedo relacionar con un Q sub L entre un trabajo mínimo de entrada. Si yo despejo para el trabajo mínimo de entrada, yo debería pasar, bueno, primero reemplazo los valores, en este caso primero reemplacé los valores antes de despejar. COP máximo es 4.49, lo obtuvimos de acá. Q sub L es un valor que conocemos, lo obtuvimos de esta ecuación, 5.68, entre el trabajo de entrada mínimo. Nosotros podemos despejar, 4.49 pasa a dividir, trabajo mínimo pasa a multiplicar, y el trabajo mínimo sería de 1.129 kilowatts. Y este es el trabajo mínimo de entrada que yo tendría. ¿Cuándo obtendría el trabajo mínimo de entrada? Cuando el refrigerador trabajara como refrigerador de Carnot. Y en ese momento, cuando es refrigerador de Carnot, estoy trabajando con eficiencia máxima, o sea, COP máximo, coeficiente de desempeño del refrigerador máximo. Comparando, el COP real es 1.536, el COP máximo sería 4.49. Mi consumo real es 3.3 kilowatts, mi consumo mínimo sería 1.129 kilowatts. Y esos son los resultados para el refrigerador de Carnot. En el caso del inciso D, es la parte que tiene que ver con el refrigerador de Carnot. Y ese es el ejercicio 601 del libro. Y bien, entonces, si hay alguna consulta, este es el último ejercicio. Con esto estaríamos terminando, bueno, toda la clase de termodinámica. Estaríamos terminando tercera unidad y estamos terminando toda la clase. Yo hoy, bueno, la nota, sí, ya está subida, bueno, cargada la nota en el sistema de la tarea de la segunda unidad. Entre hoy y mañana yo termino de revisar el examen de la segunda unidad. Mañana deberían de poder ver las notas.
Y bueno, el parcial pasado fue que yo subí las notas, pero no le di visualizar notas, entonces por eso no lo podían ver. Y fue esa parte, el error de no habilitar la visualización, pero esta vez sí lo vamos a habilitar para que puedan ver de mañana ya las notas. Y el domingo examen, como acordamos, a las 7 p.m. Más tarde voy a subir también ya el complemento de la tarea, que ya involucra estos ejemplos, ejercicios similares a estos ejemplos, para entregar la otra semana. Pero el examen es el domingo a las 7 de la noche, como acordamos. Entonces, si hay alguna consulta, si no, pues nos quedaríamos pendientes hasta el domingo para el examen. Yo tengo una consulta. Sí. En la parte de que eligió la temperatura de 18, no se pudo elegir la de 26 o algo así. No. Es que la de 26 cuando ya va de salida. Entonces realmente no termina de intercambiar calor con un ambiente a 26. Que esa temperatura ya es de salida. 26 lo tiene ya justo al final del intercambio de calor. Entonces es un poco más cercano tomar 18. Aunque también pudo haber sido una aproximación tomar el promedio, o sea, 26 más 18 entre 2. Entonces, el promedio se pudo haber tomado también, que hubiese sido aproximadamente 22 grados centígrados. Entonces, hubiéramos encontrado la entalpía del agua a 22 grados centígrados. Pero el resultado hubiera sido muy similar, con un leve porcentaje de error, pero hubiera sido muy similar. Entonces se pudo haber hecho así, o 18 o el promedio entre los dos. Ya 26 realmente es cuando ya va de salida y el condensador o el refrigerante no entrega calor al agua a 26 porque el 26 ya el agua está fuera del condensador. Pero sí cuando está a 18 y cuando está entre 18 y menos de 26. Solamente es por eso en esa parte. Okay, gracias. Bueno. Si no hay otra consulta, pues entonces solamente nos vemos el domingo a las 7 de la noche para el examen de tercer parcial. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.